De trato franco, inteligencia privilegiada y gran preparación, cuenta con más de 16 años de experiencia en radio y televisión. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es conductora del programa A las 3 de Foro TV en Televisa. También es editorialista del periódico El Universal y con su columna Brújula se especializa en temas de política nacional e internacional. Además de su participación en los medios, se desempeña como conferencista, enfocándose en temas de política nacional, política exterior e internacional, donde a través de un lenguaje sencillo y accesible, explica los acontecimientos que día a día marcan agenda. En esta ocasión, nos ofrece un amplio punto de vista sobre los recientes acontecimientos del conflicto en Afganistán. Hoy con nosotros, Ana Paula Ordorica. Mi querida Ana Paula Ordorica, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Muchísimas gracias primero que nada por invitarme. Pues yo estoy contenta y sorprendida de que ya estemos casi a septiembre. Como que parece que el tiempo vuela cuando uno está en pandemia. Sí se me ha pasado más rápido, no sé a ti, este año, el 2021. Entonces un poco hasta sorprendida con eso, porque pues ya entramos a la recta final del año. Yo creo que es un sentimiento que estamos compartiendo en unos días más, fiestas patrias, luego posadas y se despidió el año, se pasó rapidísimo. A lo mejor menos sorprendidos que cuando nos llegó este primer año anterior, la pandemia en donde muchas cosas eran desconocidas. Hoy las cosas son diferentes, pero creo que un poquito más predecibles en cuanto a nuestra nueva modalidad de vida. Pero bueno, pues ya efectivamente el año va volando. Sí, digo, lo digo un poco pensando en que eso de pronto a mí me empieza a presionar porque digo, a ver, todo lo que pensé en enero que quería lograr, ya tengo que empezar a palomear unas y a decir, estas se ven más complicadas, ¿no? Temas anticipados de aquellos retos que nos ponemos siempre a final y a principio de año. Pero, Ana Paula, a mí me da mucho gusto que me hagas favor de participar en este espacio, además tu gran gentileza, atención, tu capacidad de respuesta inmediata, porque por varias razones he seguido tu trayectoria profesional de, que yo recuerde, 15, 16 años en medios de comunicación, me refiero, y la verdad que eres un oasis en el encuentro de comunicadores serios, en donde puede tener un punto de reafirmación, de información, de conocimiento de cosas nuevas y de tus temas internacionales. Pero platícame un poquito cómo llegas a los medios, Ana Paula. ¿Ya lo traías en mente o porque, según entiendo, tu perfil iba destinado a otras líderes? Sí, pues mira, yo fíjate que me casé muy joven y tuve hijos joven, ya no tanto. O sea, sí me esperé un ratito, pero eso siempre me llevó a pensar que como hice casi toda mi carrera en el ITAM, ya casada, pues yo decía, yo creo que el día que tenga hijos quiero dedicarme a la academia porque eso me va a permitir estar, compaginar la vida profesional con la vida familiar y por ahí pensaba que me iba a dirigir. Y pues cambiaron las cosas, ¿no? En el 2004, por alguna razón, Carlos Loret de Mola apenas empezaba, tenía un programa en lo que hoy es Foro TV, que en ese momento era el Canal 4, el canal de la ciudad, y me invita yo estudiaba Relaciones Internacionales en el ITAM, él estudiaba Economía, y me invita a su programa para hablar de los atentados en Madrid, del 2004 justamente. Y entonces, bueno, pues voy a su programa y doy un comentario, un análisis internacional. Y dije, pues estuvo muy divertido esto. Y de ahí como que empieza un poco esa cosquillita de entrar al mundo de los medios de comunicación. Empecé a escribir artículos y los mandaba a los directores de distintos medios de comunicación sin conocerlos, pues ahora sí que escribía, mandaba por correo. Y hubo uno ese mismo año que se llamó Receta para ganar electores, que le mandé a varios directivos de medios de comunicación, entre ellos dos directivos lo retomaron con quienes sigo teniendo una cercanía y en ese momento ni conocí. Uno es Pablo Iriart, que trabajaba en La Crónica, era el director de La Crónica y me publica este artículo. Y el otro era René Delgado, que estaba en ese entonces en Reforma.
Y entonces aparecen los dos artículos publicados y pues me busca René Delgado y me dice, oye, estoy viendo que el artículo que me mandaste también está el mismo día en Crónica, eso es un problema para Reforma. Y yo, perdón, esto es lo que yo hacía, o sea, a nadie... No lo sabía, ¿no? Claro. Exacto. Pero bueno, lo curioso de esto, no pasó nada, obviamente. Después me invitó René a quedarme como fija cada 15 días en Reforma y ahí estuve un rato. Pero lo curioso es que ese artículo, Receta para ganar electores, hablaba de la metáfora de cocinar un pastel, pero era cómo cocinaba Andrés Manuel López Obrador su candidatura utilizando las herramientas de un populista. Fíjate. Estamos hablando, pues te visión digo, holística. 2004. Visión holística tenías, ya te podemos dar otro grado ahí de adivinar futuros. Pues no, realmente era simplemente ver que pues lo que él hacía cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, cómo gobernaba, hablando del pueblo, creyendo que él tiene la voz del pueblo, como lo sigue diciendo actualmente, pues es la descripción de un populista. Digo, habrá quien le gusten los populistas o no, pero lo que no puedes es negar que el presidente López Obrador es y ha sido a lo largo de su carrera política un populista. Quizás en un momento, a principios de este siglo, no estaban las condiciones dadas para que los populistas asumieran el poder y pues me parece que ahora claramente lo están y precisamente por eso no es el único, el presidente López Obrador en México, ¿no? Pero bueno, pues ahí empecé con esa parte y como te decía, seguí con Reforma, a invitación de René Delgado. Entonces, ya tenía ahí esa parte. A Carlos Loret luego me busca para Primero Noticias ya cuando pasa, pero no me acuerdo exactamente los tiempos ahí. Y en radio entré en Grupo Imagen cuando lo compra Olegario Vázquez. Dentro de su equipo tenía un ex compañero mío del ITAM que me preguntó, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿No quisieras venir a ver si hay alguna oportunidad aquí en el grupo nuevo que estamos arrancando? Y fui y platiqué con Ernesto Rivera, que sigue siendo su director, y ahí me dieron la oportunidad primero de hacer comentarios. Y de los comentarios, un día me ofrecieron un programa de radio, que casualmente fue con Pablo Iriart, y ese duró pues casi una década. Y pues ahora sí que una cosa tras otra me fue llevando a los medios de comunicación y esta idea de quedarme en la academia quedó bastante abandonada. Bueno, bueno, el desarrollo a lo largo de estos años en radio y en tele te han permitido también convivir y ir de la mano con las nuevas tecnologías. Todas las plataformas lo haces bastante bien. El podcast de Brújula es un podcast que justamente, tengo entendido, está por cumplir o cumpliendo 500 episodios. Así cosa es. que se dice bien fácil. Aquí tú y yo lo podemos decir, ay, 500 episodios. 500 episodios para quienes nos están viendo es un mundo de trabajo. Pues son 2 años y el tema es que es un podcast que se publica de lunes a viernes, pero eso implica que trabajamos de domingo a viernes. Entonces, pues tenemos el sábado para descansar el equipo. Yo estoy muy contenta con mi equipo porque siempre, el podcast ahorita es lo que me motiva más porque pues es algo que estoy construyendo desde el principio y o sea, pensando en que pues ahí yo me mando, ¿no? Es mi agenda. No hay como tener tu propia línea editorial, ¿no? Digo, por demás que uno entiende cuando trabaja en cualquier medio, siempre los medios. A mí es algo que me preguntan mucho como exdirector de medios, siempre, oye, ¿hay línea editorial? A ver, pues claro, no es que haya línea editorial, hay un formato editorial, hay una manera de expresarse de cada medio, de cada casa. En la mesa editorial se discuten muchísimos temas, pero pues no hay como la autonomía de las redes hoy en día, ¿no? Mira, yo creo que cualquier empresa tiene sus metas, sus directivas, sus sís y sus nos. No tiene que ser de medios de comunicación nada más. Perfectamente. Un banco, un hospital, todos tienen que sí y que no. Entonces yo entiendo perfecto que los medios tengamos eso, pero el tema, los medios es muy esclavizante, los horarios.
Y en esa parte, en el podcast, pues cuando menos yo puedo jugar con los horarios más fácil. No quiere decir que no sea esclavizante, pero quiere decir que es más fácil que si tengo que cada vez que necesito hacer un cambio en la rutina, tocarlo con 2 o 3 personas para ver la autorización, ¿no? Entonces, en esa parte, pues yo creo que todo el mundo llega a un momento en donde decimos, pues queremos ser dueños de nuestro propio tiempo. Eso no quiere decir que no quiero trabajar, No, ¿no? desde luego, desde luego. Y además tampoco quiere decir que no tengas autonomía y suficiencia para decidir editorialmente muchísimas cosas cuando trabajas en otro medio. Pero simplemente sí, la posibilidad de las redes nos permite hacer lo que hoy justamente pactar, adaptar una entrevista. En otros tiempos hubiésemos mandado una fly a tu casa, iluminación, escenógrafo, camarógrafo, microfonista, chalala, para poder llevar a cabo esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que tiene sus pros, esto de que ya existe, así como el verbo googlear, ya existe el verbo Zoom, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un Zoom. Muy bien. Entonces, sí, digo, sí ha cambiado desde mi punto de vista hay cosas mejores, y otros, pues evidentemente, son retos y la falta de certeza de todo lo que planeamos, porque nunca sabes si en medio tú o alguien de los que están incluidos en el plan van a tener COVID, o si las reglas de salud van a cambiar. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que decían, no, pues que van a cerrar las carreteras del país, entonces hay que escoger bien en qué parte nos vamos a quedar. Pues dices, ¿cómo? ¿Qué tal que mis hijos en ese momento estaban en algún lugar pues más amplio, digamos, que aquí en la Ciudad de México, en un departamento, y no me quiero quedar separado de ellos, pero tampoco los quiero tener aquí encerrados, ¿no? No, y también el tema, aquellas compras de pánico, las recordarás, ¿no? Papel de baño, una serie de cosas que dices, bueno, Sí. Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, yo estuve a punto de comprar un tanque de oxígeno, pero como Sí, dije, sinceramente, no sé nada de esto, no sé si me van a ver la cara o no, mejor no lo voy a hacer. hiciste bien, yo creo, y además las medidas y precauciones normales, yo creo que son con responsabilidad las que nos llevan a superar esto poco a poco, aunado a las vacunas, que leí algo que publicaste del COVID y todo muy interesante hace unos días también. Me gustó mucho el enfoque que le diste. Sí, fíjate que el tema de la vacunación ha sido, pues, a mí me ha abierto los ojos de muchas cosas. Como, bueno, antes de la pandemia, cada vez que a mis hijos les daba gripa, yo me acuerdo que los llevaba al pediatra y me decía, no, pues es viral, entonces no hay nada que hacer, no les puedo dar un antibiótico, o es bacteriano y entonces podemos darles un antibiótico. Y yo decía, no tengo ni idea de lo viral, lo bacteriano, y ahora creo que ya nos hemos vuelto un poco expertos en entender la diferencia entre un virus, una bacteria, y, y la parte de la vacunación. Yo sinceramente me he vacunado toda mi vida y a mis hijos también los he vacunado sin siquiera darle una segunda pensada, porque yo creo en la ciencia. Y entonces ahora tener a gente cercana que sale con teorías de la conspiración que yo creería que solamente una persona que no lee, que no tiene contacto con información valiosa, podría pensar que es cierto que Bill Gates nos va a colocar un chip. Pero es que hay gente que te sorprende que sí se la cree. Me dijeron en algún momento un chiste de esto y es lo que ahora le respondo a la gente que me dice eso, que si en la primera dosis te pusieron el chip, en la segunda me van a poner saldo, Sí, ¿no? claro, sí, eso está buenísimo, es una buena analogía. Pero sí, Sí, efectivamente, tú de personas que pudieras pensar que de alguna manera traducían estos temas o procesaban estos temas de manera diferente, pues te encuentras con que no. con doctorados, gente con doctorado que duda de la vacuna. Y así nos ha pasado en conocer a muchos amigos también en temas políticos, que Totalmente. juraban que no iba a pasar muchas cosas que han pasado o que creían que no se iban a atrever a hacer cosas que se han atrevido a suceder. En fin, pero bueno, eso es. Pero para mí sería hoy un tema imperdonable no preguntarte varias cosas, ya que me haces el favor de tu, cuento con el favor de tu atención. Y una de ellas es, son dos cosas y vamos, tres cosas que te quiero preguntar. Una de ellas es el ejercicio del periodismo. El ejercicio del Ujú. periodismo, Ana Paula, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado aquí y en el mundo. Yo creo que junto con ello también
esto ha tenido que ver con la evolución de este tipo de medios, las redes, el acceso a la información, las redes sociales. A ti te ha tocado en estos años, como a mí, esta evolución, y que va a la par de lo que hoy tendría que cuestionarse también del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Yo te preguntaría dos cosas. ¿Tú cómo sientes que ha variado, ha cambiado en estos últimos tiempos? Y me refiero a estos 2 últimos años, y no nada más por el gobierno en turno, sino por también el tema de la pandemia. ¿Ha variado el tema de la comunicación? ¿Cómo lo sientes? Bueno, yo sí creo que ha cambiado muchísimo y de hecho creo que hasta hay un momento clave en donde podemos hablar de un antes y un después en cómo nos damos cómo surge o cómo se da la comunicación en este momento, que es el año 2007, cuando nace el iPhone, cuando nace Facebook, cuando nace Twitter, o sea, las redes sociales realmente son del 2007. Quizás en ese momento no despegan tan rápido, pero sí hay datos muy interesantes de los años que le tomó a la televisión para lograr 1 millón de usuarios versus los meses que le tomó a Twitter o a Facebook llegar a ese mismo 1 millón de usuarios. Entonces, eso me parece que por una parte te obliga como periodista a estar 24/7 pendiente de las redes sociales y de la información y además te da mucha información, pero también te da mucha desinformación. Entonces, la necesidad de tener que evaluar qué sí y qué no, pues es muy importante porque metes la pata y te va como en feria. Creo que todos la hemos metido, pero hay unos casos peores que otros. Uno trata siempre pues creo que la credibilidad es el activo más valioso que tenemos como periodistas. Si lo puedes tirar por la borda en un segundo, si agarras una información que no fue la correcta y la diseminas como si hubiera sido verídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un reto, pero también una oportunidad conocer y tener acceso a tanta información. El ver ahorita, por ejemplo, las imágenes de lo que está ocurriendo en Afganistán en tiempo real. Entonces, pues un presidente como Joe Biden, que el 8 de julio estaba diciendo, no hombre, no va a haber problema al momento que nos salgamos de Afganistán, el gobierno afgano tiene 300,000 soldados entrenados por nosotros y los talibanes son más o menos 75,000, este es un país de 35 millones de personas, no va a haber problema. Y bueno, no pasó más que un mes y ya había caído Afganistán, y ver esas imágenes y tener todo este contraste se me hace muy valioso como periodista, porque pues el político ya tampoco se puede esconder en, no, yo no dije eso, o yo lo que quería decir es esto otro. Hay una base de datos impresionante, y eso pues nos obliga a todos a tener a hacer un trabajo más riguroso. Qué bueno que, y como buena periodista, te anticipaste a lo que voy de mis dos siguientes preguntas. Sería un pecado no preguntarte a ti, que eres una persona que estudió Relaciones Internacionales en el ITAM, pero que también estudiaste la maestría en Historia en la Iberoamericana, que me encanta esa conjugación. Mariana, mi hija, justamente estudió Relaciones Internacionales también y acabó la carrera. Y me encantan esas combinaciones porque te permiten tener una óptica distinta de lo que pasa. Y justamente yo lo que te iba a preguntar, a ver, sé que te voy a poner en aprietos en pocos minutos, yo te quería preguntar, ¿qué pasa con Afganistán? ¿Por qué Estados Unidos llega, se instala tantos años? ¿Por qué decide salirse? El acuerdo de Doha, que es mi tercera pregunta que te iba a hacer, si pudiera hacernos favor de explicarnos, porque también todo el mundo hoy, como somos ciudadanos, y yo creo que esto ha tenido que ver con las redes sociales, ya venía, pero en algunos países más que en otros, pero ahora somos ciudadanos de muy corta memoria, de demanda inmediata y de consumo de datos inmediatos, y por eso lo que decías de que corremos el riesgo de caer en noticias que no son verídicas muchas veces, esta inmediatez que tenemos hoy en día de consumo de información, pero esto debemos de recordar que no es exclusivo del presidente Biden. El presidente Trump ya había tomado algunas acciones, entiendo, relativas a este tema,
Y bueno, los plazos están llegando y cumpliendo, pero cuéntanos un poco, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que, digo, la descripción de cómo entra y por qué Estados Unidos a Afganistán, pues no podemos decir que fue primero ahora cuando George W. Bush decide ingresar en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 para acabar con Al Qaeda y asegurarse, uno, que Al Qaeda no tenga un refugio en ese país, y dos, que ISIS y Al Qaeda no puedan llevar a cabo un ataque como ese de las Torres Gemelas en contra de Estados Unidos. Estados Unidos había intervenido desde antes, cuando Rusia estaba dentro de Afganistán y Estados Unidos estaba apoyando a los afganos en contra de los rusos. Y la Guerra Fría la acaba perdiendo Rusia en gran medida por su involucramiento en Afganistán. Le cuesta tanto dinero que acaba desangrando los recursos de Rusia y es una de las razones por las que pierde la URSS la Guerra Fría. Ahí era URSS todo el tiempo, no era Rusia. Pero bueno, a lo que voy eso es cuando entra primero Estados Unidos. Regresa tras los ataques del 11 de septiembre y pues en lugar de haberse salido, cuando menos después del asesinato de Osama Bin Laden, que ahí ya Obama era presidente, ya iban en el segundo presidente estadounidense luchando esa guerra, deciden quedarse, yo creo que confundiendo la misión principal o la misión original, que era lograr que no fuese Afganistán un refugio para Al Qaeda, y quieren construir un régimen democrático en Afganistán, cosa que pues a mí me sorprende mucho porque si ya habían fallado en esa construcción de una democracia en Vietnam con todos sus costos, ¿por qué creían que lo iban a lograr en Afganistán? O sea, yo sí creo que cuando tienes un país como Afganistán, en donde la religión y la política están entrelazados íntimamente, y donde el paraíso después de la vida en la tierra se lo gana de acuerdo a su pensamiento el que interpreta de cierta manera el Corán, y en el caso de Afganistán los talibanes lo estaban interpretando de una manera sumamente rigurosa. Estos 29 prohibiciones que tienen para las mujeres son tremendas, y llevándolas al pie de la letra, pues a mí me parece que es muy difícil y muy soberbio pretender que con armas y con dinero vas a cambiarle la forma de pensar y de sentir a alguien que está completamente convencido de ese otro pensamiento. Es como si los afganos quisieran llegar con armas y con dinero a convencer a los estadounidenses a vivir como los talibanes. Pues son dos visiones completamente y diametralmente distintas. Entonces, ahorita tú decías que en México luego no volteamos a ver lo que ocurre en otras partes. Y a mí el conflicto de Afganistán me sorprende tanto los efectos que va a tener para un país como México y los que ya ha tenido. Uno, porque pues se vio o que Biden no le hizo caso a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, o que los servicios de inteligencia eran muy deficientes. ¿Y qué significa eso para el cártel Jalisco Nueva Generación en México? A ver, si dicen, si eso pasó en Afganistán, imagínense aquí con nosotros. A nosotros ni nos van a pelar, ni saben tanto como nos dicen que saben, por una parte, y por otra, Estados Unidos el día que quiere levanta sus cosas, se sale y se va y no le importa el país. Entonces, esta idea de que somos vecinos de Estados Unidos y de que nunca vamos a tener un problema con el crimen organizado porque de alguna manera nos van a venir a salvar, pues digo, yo sí creo que hay que voltear a ver lo que está pasando en Afganistán y decir, no nos confiemos en los estadounidenses. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Digo, el problema, a ver, si ese fuera la manera de pensar adecuada para México, el tema y el conflicto con el narcotráfico no hubiese ya crecido al nivel que ya ha crecido. O sea... Y la otra cosa es ver la cantidad de armas, los helicópteros, los drones, todo lo que Estados Unidos invirtió y dejó en Afganistán.
y ahora está en manos sin poder de los equivocado, talibanes. ¿no? Pues digo, si querían una guerra frontal contra el crimen organizado que México llevara a cabo en contra del crimen organizado en nuestro país, ¿por qué no nos hubieran ayudado con una cuarta parte de lo que dejaron en Afganistán abandonado, que ahora está en manos de los talibanes? Entonces sí creo que eso, a mí por eso sí me sorprende que por más que quede lejísimos Afganistán, tenemos esas dos razones para decir, pues el conflicto no está tan lejos. Y la tercera es el opio. Históricamente, cualquier guerra que se luchaba, y nos lo enseñó la Segunda Guerra Mundial, cualquier equipo, cualquier país antagónico de otro, era un privilegio poder capturar sus submarinos, su tecnología, sus máquinas Enigma, para poder identificar y apropiarse de esa tecnología o ir refaccionándose de los fierros del armamento de los otros e ir fortaleciéndose, ¿no? Nunca dejabas una batalla sin destruir lo último que tenías de armamento, ¿no? No, ahorita hay videos de los talibanes abriendo las cajas de armamentos que les dejaron los estadounidenses. Estamos hablando de millones de dólares. Y de una fuerza armada que nunca pudieran haber tenido acceso en corto tiempo si no era de esta manera. Sí, si están tan agobiados por construir democracia en el mundo, pues creo que era mejor voltear a ver a México en ese sentido, pero afortunadamente tampoco ocurre, porque no queremos, yo creo, ese tipo de intervencionismo de Estados Unidos. Pero bueno, mi punto es, este país tan lejano geográficamente es muy cercano respecto a los conflictos que tenemos y por nuestra vecindad con Estados Unidos. Te decía, lo otro es el opio. Pues ahora los talibanes, creo que la información que hay es que ya no dependen tanto del opio para financiarse, pero de todas maneras, pues si el país número 1 del mundo es Afganistán de producción de opio y el 2 es México y concretamente la zona de Guerrero, ¿qué va a significar eso para esta economía? No lo sé, o sea, es una pregunta simplemente que me hago. Ahora, a ver, el acuerdo de Doha, ¿qué significa? El acuerdo, te refieres a el acuerdo que plantea Donald Trump en febrero del 2020. Exactamente. Bueno, pues Trump primero que nada escribe un tuit por esas fechas, a principios del 2020, y dice: vamos a llegar a vamos a retirarnos de Afganistán y vamos a llegar a un acuerdo con los talibanes, Estados Unidos y los talibanes. Y pues la Secretaría de la Defensa, el Pentágono, los saca totalmente de onda este tuit de Trump porque fue, pues como lo hacía, sin pensar, sin consultar, simplemente se levantó y dijo: estoy harto de esto, y lo soltó en redes sociales. Y en febrero del 2020 formalmente se anuncia que Estados Unidos se iba a sentar a ayudar a el gobierno de Ghani, de Ashraf Ghani, y para que negociara con los talibanes para lograr un gobierno de transición en Afganistán. Ghani es un hombre, es un tecnócrata. Entonces, pues yo creo que los estadounidenses se sentían muy cómodos. Claro. Tenían un interlocutor razonable, claro. Bueno, pero, a su estilo, razonable no sé, pero a su estilo. Pero para los afganos, pues no era una persona que entendiera las necesidades de la gente. Los gobiernos talibanes continuamente llevaban robando a manos llenas todo el dinero que entraba de Estados Unidos, que esa es la otra cosa. Ahorita se habla mucho de que Estados Unidos quiere etiquetar muy bien el dinero que dé para ayudar a los países centroamericanos para que se reduzcan los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Pues yo no entiendo por qué no se volteaban a ver cómo estaban dando estos recursos en Afganistán a estos gobiernos que continuamente se sabía que estaban embolsándose todo, y el pueblo afgano, ahora sí que voy a utilizar la palabra del presidente López Obrador, el pueblo, no, pues nada más volteaba a ver y decía: estos americanos están ayudando a que una bola de pillos se enriquezca y todos los demás estamos muy amolados, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que tenía que ser el acuerdo de Doha. Y el 14 de agosto, que es cuando Ghani huye
de Afganistán, supuestamente iba a volar a Doha para continuar con esas pláticas. Y en su lugar dicen que se fue a Uzbekistán, al norte de Afganistán, pero a la mera hora acabó apareciendo en Emiratos Árabes Unidos. Sí, pobremente. Oye, a ver, un tema que me llama la atención. El gobierno de México, como todos los gobiernos, como todos los presidentes, cada uno tiene su estilo en las relaciones exteriores. El nuestro, pues, ha participado en lo que se ha visto en muchos conflictos que quedan muy lejos de aquí, algunos, como este, pero otros también con ciertas simpatías también hacia la tendencia de izquierda que les caracteriza, ¿no? Por ejemplo, vengan a México a negociar problemas de otro país, me refiero a Venezuela, les abrimos la puerta de casa, aquí traten de entenderse, somos buenos anfitriones y buenos amigos, pero en fin, hay muchas cosas de por medio. El tema de la ayuda a Cuba, ¿no? Que bueno, se diga o no se diga, partieron unos buques, llevaron o no llevaron, se presume que pudo haber vacunas, o que si las hay o no las hay, pero en este caso me llama la atención también, el gobierno de México levanta la mano y dice el canciller Ebrard a un grupo de personas de Afganistán, vengan, México puede brindar refugio. Bueno, a mí me encantó eso. O sea, pero eso es a lo que voy, es un tema como que a veces vemos también en esta parte disruptiva de un gobierno, porque yo creo que este gobierno ha sido diariamente disruptivo. O sea, te amaneces con que desde que vamos a tener una aerolínea nuevamente propia hasta que recibimos... La empresa de gas. Claro, y que recibimos de repente que somos el mejor amigo del mundo y abrimos las puertas. A ver, me fascina porque le tiras un lazo de auxilio al mundo en un momento muy complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Mira, yo siento que hay temas en los que le gusta meterse al presidente López Obrador y ahí es cuando pues vemos que quiere traerse a Evo Morales, por ejemplo, a México y darle asilo. Y me late que en esto de Afganistán el presidente ni volteó a ver y por lo que yo entiendo, en el caso de los periodistas que ayudó México, fue Assam Ahmed, que es el corresponsal del uno de los corresponsales del New York Times en México, le habla directamente al canciller y le dice, ayúdenos. Y yo creo que Ebrard, que tiene sus aspiraciones políticas, sabe que en esto quizás podía maniobrar solo, sin tener que estarle pidiendo tanto permiso al presidente y sin que el presidente le hubiera ni interesado el tema. Entonces yo creo que esa es mi lectura, que Ebrard pudo actuar libremente en el caso de los periodistas y también en el caso de las ganadoras del concurso de robótica, las 5 mujeres afganas y un hombre, que también llegaron a México. Y a mí me parece pues una gran noticia esto, porque por ejemplo, si estas 5 mujeres se quedan en México y nos piden que se quieren ir a Estados Unidos a seguir sus vidas, pues vamos a tener gente muy inteligente, muy trabajadora, viviendo en México, y eso es lo que necesitamos. Que esa es la parte que que me frustra tanto del gobierno del actual presidente. Está tan enfrascado en sus rencores del pasado que no solamente no nos permite aprovechar el presente, está tirando a la basura nuestro futuro. Entonces, tener a alguien así como estas mujeres genios, yo creo, del tema científico, de la robótica, pues qué bueno lograr algo así. Entonces, en ese sentido, creo que salió muy bien y mi lectura es que el presidente ni se metió, no le interesó y ya. Y bueno, y salió bien, afortunadamente, se puede ayudar y como tú dices, ganamos talento y ganamos en una experiencia de vida muy padre. Y también yo creo que en lugar de tener la fuga de cerebros que yo estoy viendo, mis hijos, acabo de ir a dejar a mi hijo a una universidad en Estados Unidos el lunes y me dijo mi hijo, es que ya ninguno de mis amigos está en México. Sí, todos terminaron preparatoria y se fueron a estudiar fuera, porque saben que en México ahorita no hay oportunidades para ellos. No hay un sistema educativo de calidad, salvo excepciones. Yo creo que, por ejemplo, el ITAM es una muy buena universidad, pero si tú quieres estudiar medicina
o quieres estudiar una carrera de diseño, arquitectura, que no tiene una universidad como el ITAM, pues las oportunidades, en el caso de mi hijo, biología, pues está mejor irse a estudiar a Estados Unidos. En México entiendo que la UNAM es una gran universidad, pero si tiene a un presidente como López Obrador constantemente sí, agrediendo la aspiración. Claro. La importancia de la educación y del futuro, y el presupuesto de la universidad depende del gobierno en cierta medida, pues entonces eso desanima mucho. Entonces, pues esto, veo a los amigos de mis hijos que están en la edad de estudiar en México y trabajar aquí, están prefiriendo irse. Entonces, qué maravilla atraer esos talentos como estas mujeres de Afganistán. Desde luego, no es prometedor hoy lo que pasa en México, y menos el estímulo y la motivación de parte del líder de la nación, pues es muy difícil cuando te están ahí vapuleando por querer estudiar y por querer superarte, ¿no? Bueno, ya lo dijo, ¿no? Habló de que los que estudian en Harvard... Sí, claro. Pues una crítica, que, digo, sin pies ni cabeza. Pero además sin pies y cabeza, y mucha gente de su gabinete, a nivel subsecretario. Bueno, y el saliente, y a nivel de subsecretarios en economía y tal, han estudiado fuera. Su embajador en Washington estudió fuera. Su embajador en Washington en 2 países diferentes. O sea, es terrible, ¿no? Finalmente, mi querida Ana Paula, porque sé que sales corriendo por estos temas del periodismo que son apasionantes y que siempre hay que estar atento. La última pregunta que yo te haría: la relación México-Estados Unidos. ¿Nos van a llamar a regañar en lo oscurito cada 15 días, o los estadounidenses ya aprendieron que poner un mal ejemplo ensañándose con un presidente, como lo hicieron con Venezuela en algún momento, pues es un boomerang y no les da resultado, victimizas al país? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que sea la relación? Empezó una relación muy... fuimos de los últimos países en felicitar al presidente Biden. Manifestamos una posición clarísima yendo a Washington a ver al presidente Trump, cosa impensable y un poco incluso fuera de lugar en algunos temas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, no, o sea, no quiero poner una bolita de cristal porque es difícil, y las probabilidades de equivocarnos con esas bolitas de cristal son altas, ¿no? Pero de lo que veo hasta este momento, yo creo que el presidente Biden entiende que dentro de todo su desprecio a lo que él llama el neoliberalismo, o sea, el desprecio de López Obrador al neoliberalismo, respeta el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y en ese sentido, pues yo creo que van a tratar de encauzar la parte económica, con los asegúnes que tengamos en materia laboral, como lo hemos estado viendo, pero pues ahí yo creo que han habido avances. Esta votación que hubo recientemente en una planta de General Motors en Silao, en donde los trabajadores acabaron votando que ya no querían ser parte, ya no querían estar agremiados a la CTM, sino a un sindicato. Un nuevo sindicato. Sí, claro. Me parece fabuloso. Entonces creo que está eso por una parte. Y por la otra está el tema de seguridad, que yo veo que tienen mucha preocupación de lo que está pasando. Yo me imagino que los estadounidenses deben de tener datos más certeros que los que tenemos nosotros disponibles en este momento respecto a qué gobiernos ganó Morena en las elecciones del 6 de junio y cuáles prácticamente los gobernantes de PRI, PAN, otros partidos se los entregaron, sí, entregaron la plaza a los candidatos de Morena, pensando en que eso iba a hacer más sencillo la convivencia con el crimen organizado, por ponerlo de una forma amable. Sí, y otros un séptimo año cómodo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una preocupación por eso, y lo podemos ver en las visitas de Jake Sullivan, la designación del nuevo embajador. De Salazar, que conoce mucho del tema de energéticos, y entonces ahí se ve que hay otra preocupación en el gobierno de Biden. Entonces, yo creo que van a tratar pues que la situación no empeore, y de alguna manera no sé si van a estar como hemos estado muchos de nosotros, con esta idea de que pues vamos a navegar estos 3 años
tratando de sufrir los menores daños posibles y ver qué viene al final de los 3 años. No sé si esa pueda ser la visión de Estados Unidos, navegar este gobierno por el tiempo que le queda. Y eso sería interesante porque en el 2024 cambia el gobierno de México y también el de Estados Unidos. Entonces, ahí pues yo estoy imaginando que alguien como Marcelo Ebrard sí está pensando en cómo llevo la relación, porque si yo quiero ser el candidato, quiero tener el visto bueno de Estados Unidos. Siempre es más fácil. No, bueno, a ver, indispensable, diría yo. Indispensable. Entonces, Ser pues bien me visto parece, allá es un gran plus para un candidato presidencial, sin sí, lugar a dudas. entonces, pues creo que eso va a ser interesante. Digo, no sabemos en Estados Unidos si Trump va a regresar corregido y recargado. No lo dudemos, ¿eh? No lo dudemos. No, digo, lo acaban de abuchar sus simpatizantes en Sí, Alabama claro. el fin de semana apenas, cuando les pidió que se vacunen. Que se vacunaran, claro, sí, pero... Entonces, pero no sé, y no sé también si quizás por su edad y su estilo de vida, diga yo no, pero pues, Ivanka. Sí, O banca, y Donald. más si una mujer por el otro lado por primera vez podría, con las características de quien es, encabezar un nuevo momento para Estados Unidos, ¿eh? Eso se va a poner bien interesante. Y México también se va a poner muy interesante. Pero más interesante se van a poner tus próximas horas, donde sales corriendo a hacer lo que sabes hacer muy bien, que es los noticiarios. Y yo te agradezco, Ana Paula, enormemente tu tiempo, tu disposición, y que nos hayas brindado todos estos conceptos que sin lugar a dudas nos ayudan a entender lo que pasa en el mundo, en esta parte de Afganistán, pero sobre todo también con lo fácil y sencillo que se te dan este tipo de explicaciones. No, muchísimas gracias, Julio. Mucho éxito también y gracias por invitarme. A ti, al contrario. Que tengas muy buena tarde y mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, bye.